Alejandro Salcedo. Alejandro, el secretario general de UDOCBA, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, que nos atienda. Alejandro, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día, Gustavo, un saludo para todos. Bueno, comenzábamos hablando de este proyecto de ley conocido como Ley Finocchiaro, que obliga a las escuelas a abrir los días de paro, o sea, declararlo como un servicio esencial. La manifestación de los gremios del sector es estar en contra. Hoy va a haber movilización, no sé si todos los gremios se van a movilizar, pero sí hay un posicionamiento de la vereda de enfrente de lo que establecería este proyecto de ley que se va a tratar en diputados. Alejandro, ¿cuál es el posicionamiento de ustedes y los fundamentos? Bueno, nosotros estamos en contra de la declaración de esencialidad de la educación en el sentido en el que lo quieren hacer, que es que esté la educación incluida en la ley 25.877, que habla de los servicios esenciales y definiendo que ese tipo de esencialidad es aquel servicio en el cual, si no se presta con un mínimo de guardias o con unas guardias mínimas, está en riesgo la vida de las personas, de la población. La OIT tiene varias manifestaciones en contrario, diciendo que la educación no es un servicio esencial, por esto que acabo de decir. Y bueno, el gobierno nacional también lo ha hecho Alejandro Finocchiaro cuando estuvo en el gobierno de Mauricio Macri. Hacen esta cuestión con la palabra esencial, diciendo ¿quién puede negar la esencialidad de la educación? No la niega nadie. Es fundamental, prioritaria, esencial, fundamental, pero no usar la palabra esencial para incluirnos en una ley que claramente no nos corresponde, porque el único objetivo que tiene detrás esta ley es cercenar el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, el derecho al reclamo. Esto va a pasar en educación y ojalá que no salga, pero si llegara a salir en el Congreso Nacional, va a pasar en otros sectores también, porque este gobierno nacional lo que está tratando de hacer es limitar fuertemente la acción gremial, la acción sindical, la acción de los trabajadores organizados. La ley Bases ha ido en el sentido de quita de derechos y necesita de un sindicalismo argentino debilitado. Por eso es que en la CGT nosotros hemos resuelto no acompañar el pacto de mayo y establecer la convocatoria, que en breve seguramente saldrá la fecha, la convocatoria al plenario de secretarios generales y a un plenario de regionales de la CGT para establecer un plan de lucha en contra de todas estas medidas del gobierno nacional. Medidas que van en contra del sindicalismo, que pretenden debilitar el sindicalismo argentino, y después las medidas que ya se han tomado en contra del trabajo argentino, en contra de la industria, en contra de los sectores populares en Argentina, ¿no? Alejandro, recordemos que uno de los puntos de esta ley, para la gente, por si no está al tanto, es lo que propone que el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos de trabajo durante los 2 primeros días de huelga, y si esto se prolonga por una huelga de 72 horas, se incrementaría al 50% ese porcentaje. Pero hay otro punto donde estaría determinando que ya en el comienzo de año de cada ciclo lectivo, los equipos de conducción de la escuela deben informar a las autoridades la nómina anual del docente, de los docentes y no docentes que van a estar prestando servicios, entre comillas, si se producen paros durante el año, ¿no? Bueno, exactamente. ¿Quién va a ser? ¿Cómo es? El derecho de huelga es un derecho constitucional que aparte tiene raigambre internacional, tiene historia, y la Constitución Nacional claramente establece que cualquier trabajador puede realizar una medida de fuerza. La ley 25.877 limita en algunos casos muy puntuales y por razones de salud, por ejemplo, de riesgo de vida, claro. Salud. En esos casos limita
pero lo limita con mucho cuidado y solamente a sectores que sí o sí, si no se presta, no puede, como por ejemplo podría ser un trabajador de la salud. Pues sí. Pero como decía al principio, esto ya está discutido, analizado y resuelto en la OIT y en todos los foros laborales, en todos los foros de jurisprudenciales. Bueno, es evidente, bueno, este gobierno nacional tiene un cierto número, ha logrado un cierto número, ¿no? A partir de las elecciones, además con algunas alianzas que tenían muy cercana coincidencia ideológica, y bueno, no importa, porque si esta ley sale, chocará de plano con el artículo 14 bis de la Constitución. El 50%, ¿cómo el 50% en un sector que no es esencial dicho por todos, Bueno, de lo que se trata es de debilitar, es bastante más simple al final el objetivo, ¿no? Lo que persigue esta ley, ¿no? Debilitar el sindicalismo argentino para lograr una concentración de la riqueza que en el mundo ya es alarmante, en Argentina ya también es muy grave y que se va a profundizar. Por eso yo insto a los sectores populares en Argentina a que cuando tengan que decidir en manos de quién van a dejar el futuro propio y de sus hijos, que tengan en cuenta todo esto, porque en campaña parece muy lindo todo, uno puede llegar a tener bronca, lo que sea, pero después ese gobierno está 4 años y pasan estas cosas que pasan. Puede ser que haya algún sector de la población, de la sociedad que esté en desacuerdo o molesta o enojada con algún sector del sindicalismo, pero pensemos que quiénes son los que pretenden el sindicalismo inexistente. Bueno, aquellos que se benefician de las políticas neoliberales, de las políticas de ajuste, de las políticas de transferencia de riquezas, bueno, ellos son los que se benefician y justamente esos sectores son los que no quieren el sindicalismo. El sindicalismo en la Argentina fue muy importante y si alguien tiene algo que decir del sindicalismo, lo que tiene que hacer algún trabajador, lo que tiene que hacer es meterse en el sindicato y tratar de cambiar las cosas, pero no perder derechos, porque que un sindicato se debilite es un trabajador que pierde derechos. Alejandro, esta idea de Finocchiaro, que tiene el aval de bloques importantes en el Senado, ya fue aprobada en la Comisión de Educación, por eso se va a tratar en el recinto. Hablamos, bueno, del PRO, de Finocchiaro, de la Unión Cívica Radical, creo que la Coalición Cívica, la Libertad Avanza y otros sectores menores como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal son los que también estarían respaldando esto, ¿no? De continuar en la legislatura y de aprobarse esto. ¿Cuál es la decisión que estarían tomando los gremios? Yo supongo que serían manifestaciones, pero bueno, ¿hasta cuándo una manifestación, más allá de los días y de los gremios y de lo multitudinario que sea, podría echar atrás una ley del Congreso? Hoy, ¿hola? Sí, te escuchamos, Alejandro, sí. Perdón. Sí, no, hoy tendrá, luego si se llegara a aprobar, tendrá media sanción en la Cámara de Diputados. Nosotros, si esto es así, bueno, haremos seguramente un plan de lucha, ¿no? El sector educativo, porque además es la educación obligatoria, ¿no? O sea que no incluye a la educación universitaria. Haremos el plan de lucha que evidentemente vamos que ya estamos trabajando. Nosotros esperamos que hoy, a pesar de todos los bloques que acabas de mencionar que estarían apoyando, que no se llegue al quórum, y si se llega al quórum, que no se llegue a la votación, a la mayoría en la votación. Y si eso pasa, bueno, nosotros haremos el plan de lucha, generaremos las medidas que tengamos que generar, que las haremos consensuadamente con todos nuestros compañeros para enfrentar esto. La verdad es que se ve una decisión fuerte de aquellos que están a favor bueno, esperemos que el pueblo argentino que no siga apoyando, no en su mayoría, pero hay un gran sector del pueblo argentino que está apoyando algunas de estas medidas que lo que va a hacer es más miseria, más pobreza en la Argentina. Uno puede llegar a entender que esta decisión de Finocchiaro
es que se sigan dando clases, aunque sea en un porcentaje menor, que no se interrumpa la educación, entendiendo que hoy por hoy la Argentina, y desde hace un tiempo esta parte, viene como flaqueando. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, Alejandro, de la situación de la educación en lo que tiene que ver con la calidad educativa, la infraestructura y bueno, y también el tema de los salarios, ¿no? Bueno, es un todo. Uh-huh. La educación necesita de un fortalecimiento. Si necesita de cambios, los cambios tienen que ser hechos desde el sistema educativo, no desde afuera y con la única lógica del gasto o de cortar inversión, que para algunos es el gasto, y necesita de infraestructura, porque tenemos que partir desde de pensar si queremos que todos los niños aprendan, que todos los niños estén en la escuela o no, ¿no? Porque escuchamos a un diputado nacional, no a un diputado, al primer diputado nacional del oficialismo, al que encabezó la lista, decir que para él no está bien que sea obligatoria la educación. Claro, si no está bien que sea obligatoria, si no está bien que los sindicatos puedan pelear por mejores salarios, si no está bien que se pelee por derechos de la educación, bueno, ese es el gobierno que se ha votado. Y contra ese gobierno es contra los que tenemos que luchar los sindicatos, pero entendamos que el poder político tiene un cierto grado de legitimidad electoral. Uh-huh. Un alto grado, diría yo, de legitimidad electoral. Sí. Hace 8 meses que asumió el poder y está desplegando las políticas que, en líneas generales, dijo que iba a hacer. La educación necesita de infraestructura, de mejores salarios docentes, de bajarle la carga de trabajo a los docentes. Los niños tienen que llegar en mejores condiciones a la escuela. Tiene que haber inversión en infraestructura, que la hubo mucha, porque en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubieron más de 200 edificios nuevos. 200 edificios nuevos, además de un montón de otro tipo de refacciones. Pero falta mucho, es una provincia muy grande. Y así en todo el país. Pero de esa forma. No, cercenando derechos, sacando presupuesto, quitando partidas presupuestarias de todo tipo. En la educación hay un montón de partidas presupuestarias que se han quitado. Bueno, el objetivo es déficit cero y transferencia de riquezas a sectores concentrados de la economía. El déficit cero a costa de no importa qué, si es plata para discapacitados, para la educación, para la salud, para lo que sea, para las universidades. Otra cosa, las universidades son centros de estudios que necesitan de fortalecimiento, que necesitan de desarrollo, de investigación. La industria argentina necesita de universidades fuertes, no de la no universidad. Hay que cerrar universidades. No, todo lo contrario. Bueno, hay países en los que la investigación y el desarrollo la hacen las empresas. Bueno, ahí está la cosa. Lo que pretenden es todo lo que genere dinero llevarlo a las empresas para mercantilizar todo lo que se pueda. Y eso no le hace bien al pueblo argentino, le va a hacer bien a un sector minoritario de la Argentina, pero la gran mayoría del pueblo argentino no la va a pasar bien con estas políticas del gobierno nacional. Alejandro, aprovechando tu tiempo, te quiero preguntar por otra cuestión. Un informe determinaba el tema de las suplencias y los titulares. En algunos casos, un porcentaje importante de suplencias que se mantenía en el tiempo. ¿Cómo es la situación esa? No leí el informe, después si podés pásamelo. Sí. No, porque hablaba de un porcentaje que se mantenía en el tiempo, como no sabiendo de los titulares, si era una cuestión de enfermedad, como que, no digo que no había un control, sino que no se había establecido el por qué tanto tiempo se determinaba una suplencia, cuando teóricamente podría ser, no sé, unas semanas, un mes, no sé, según la situación del titular, que había crecido el porcentaje de suplencias. Eso Mira, nosotros planteamos como sindicato, como sector docente, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en discutir el ausentismo docente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. Una escuela se jubila el director. Entonces, un maestro de grado que está en el aula dando clase pasa a ser director. Sí. Eso genera una suplencia en ese grado. Uh-huh. Y en ese grado va una maestra suplente hasta que, con cursos
transformen en titular a esa directora. Y eso puede durar meses, años inclusive. Sí. Y ahí hay una suplencia. Y así hay un montón de casos. Además de las suplencias por enfermedad, por distintas razones que están legalmente otorgadas. Porque en la provincia de Buenos Aires hay un control de ausentismo, hay una empresa que controla el ausentismo, hay un mecanismo de control de ausentismo, y nosotros de ninguna manera vamos a defender ningún abuso o mal uso de las licencias que estatutariamente están establecidas. Ahora, si un compañero está enfermo, no puede ir a trabajar, por varias razones. Hay muchas enfermedades que son infectocontagiosas, y no puede estar con alumnos ni con otros compañeros. En la actividad privada, en lo que no es la educación, también pasa esto. Pero se le cae mucho a la educación, mucho al Estado. Bueno, la educación tiene muchos docentes. Ese es el problema. En la provincia de Buenos Aires, el problema no, esa es la razón. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 300.000 docentes estatales, y el número parecería que es muy grande. Pero si nosotros lo vamos a comparar con otros sectores, no es tan distinto. Y reitero, UDOCUA no tiene ningún inconveniente en discutir el ausentismo, pero también vamos a discutir la sobrecarga de trabajo, que es mucha, muy por el contrario de lo que algunos pretenden instalar, de que los docentes no trabajan, o que son vagos, o que están de licencia, como vos recién me preguntás. Me preguntás por las licencias, no porque vos digas que son vagos, pero sí, esto está en el inconsciente y es totalmente al revés. Los docentes son casi los únicos trabajadores que vuelven a la casa y siguen trabajando, planificando y haciendo un montón de cosas. Por lo tanto, no solo que no trabajan, no es verdad, sino que trabajan y trabajan mucho y con mucha sobrecarga de trabajo. Y al ausentismo, cuando un docente se enferma y falta, muchas veces responde a la carga, a la sobrecarga de tareas que tiene, y cuando discutamos el ausentismo vamos a discutir en paralelo la sobrecarga de trabajo. ¿Cómo trabaja un docente? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el rol del docente, el cargo del docente, la función del docente? Porque a la docencia hay que defenderla, a la educación hay que defenderla, y no esto que estamos viviendo ahora, que reitero, el gobierno nacional ha recibido votos, ha recibido una legitimación que la está usando, y nosotros vamos a enfrentar con las medidas gremiales que tengamos a nuestro alcance. Sí, Alejandro, abusando de tu tiempo, yo coincido con eso, en que uno tiene que discutir, poner los problemas arriba de la mesa. Si uno intenta solucionarlos, tiene que asumirlos, debatirlos, escuchar, que te escuchen. No, esto era un informe que hacía el Observatorio de Argentinos por la Educación, fue en Aprender 2023, el relevamiento anual del año pasado, para que no quede, colgado todo esto que yo te estaba diciendo, donde determinaba, por ejemplo, que el 28% de maestros de sexto grado de primaria son suplentes, y que hay una proporción más alta, el 31% en las escuelas a las que asisten los estudiantes de menores recursos, como que hay más suplencias en escuelas donde los alumnos que van son de menos recursos, y también lo que se planteaba era el nivel educativo, si se podía comparar o había alguna diferencia entre un titular y un suplente. Yo entiendo que, como en el fútbol, tenés que estar preparado para entrar, y para eso tenés que tener el mismo entrenamiento que tiene el titular. No sé si esto es así en educación, o a veces se tiene que buscar a alguien por una situación imprevista, Alejandro. Mirá, los dos futbolistas, dos titulares no son iguales, dos docentes titulares no son iguales, dos periodistas titulares no son iguales, dos ministros titulares no son iguales, porque cada persona tiene su impronta. Exactamente, pero todos los docentes están capacitados para el cargo en el que asumen. Ese informe, sí, ahora que lo mencionás, entonces a ese informe te referís, sí, lo he leído. Ahora, vos fíjate que hacen una lectura lineal y comparan los menores, las escuelas con mayores problemáticas sociales, y la comparan con las que no tienen problemáticas sociales. No se pueden comparar. Son diferentes. Vos no podés decir, ¿cómo? En las escuelas con problemáticas sociales, la carga de trabajo es inclusive en algunos casos superior, porque hay que darles de comer, porque hay otras problemáticas que hay que atender. Si uno se va a manejar solo por el Excel, bueno, manejarse por el Excel
lo único que tiene de preocupación es lo económico y no las personas, porque hay que entrar en ese 28% a ver qué pasa. Y además, digamos, estadísticamente, primero, esto es a nivel país, Sí, hay sí. que ver las distintas regiones, Claro. cómo se conforman, y en educación es muy difícil que las estadísticas no desagregar hasta el máximo para poder entender bien el problema, porque si solamente ese informe dice, bueno, no, miren lo que está pasando, suplencias, bueno, uno de los problemas que hay en la provincia de Buenos Aires, que ahora encara una titularización de directivos de secundaria, es que directivos están mucho tiempo sin ser titulares, por lo tanto el que ocupa ese cargo tiene un cargo de inferior jerarquía en el cual pasó licencia, y esa licencia no genera un segundo sueldo, es el mismo, un único sueldo, con la figura de la suplencia, porque obviamente no tiene la titularidad en ese cargo. Pero de esto se trata. Hay una avanzada contra la educación. En la Argentina el presupuesto era importante en educación, y eso es una de las cosas que se recortó para el déficit cero, para poder generar cuestiones. Vos fíjate, pusieron el impuesto a las ganancias a los trabajadores y le sacaron el impuesto a la riqueza a los que tienen mayor capacidad contributiva. Eso pinta de cuerpo entero cuál es la motivación, cuál es el objetivo, qué mueve a este gobierno nacional, que es transferir la riqueza. Escuché por ahí en esta semana que está pensando en bajar retenciones al agro, ¿no? Y va a insistir con el déficit cero, entonces va a seguir el ajuste en la Argentina. Pero quiero decir que el ajuste, Milei lo dijo claramente, pero con absoluta claridad, el ajuste que yo propongo es mayor al del Fondo Monetario, dijo. Y eso fue votado mayoritariamente, con una mayoría llamativa, ¿no?, que se haya votado eso. Lo único, a mi modo de ver, que dijo que no iba a hacer y está haciendo es aumentar algunos impuestos. Exactamente. Todo lo demás, en líneas generales, uno puede tener algún matiz, pero en líneas generales dijo que lo iba a hacer. Sí, no, en eso no se le puede achacar absolutamente nada. Bueno, perdóname, por eso ahí se establece digamos, como una legitimidad electoral, claro, que también el pueblo argentino la tiene que evaluar. Por eso yo decía recién que instaba a los sectores populares, que a ver, mal. Sí. Te estábamos perdiendo. Ahí te recuperamos, Sí. Recuperate tranquilo. Sí, decía que por más que uno esté con bronca, que uno la esté pasando mal, bueno, y entiendo, y está muy bien que se critique a gobiernos que tengan un sesgo más popular o menos neoliberal, está muy bien, pero hay que tener cuidado con a qué personas uno vota, porque primero están 4 años y destruir o generar daño es fácil, construir es muy muy difícil, y por eso es que yo también creo, ¿no?, que el pueblo argentino tiene que saber más de política, tiene que tener más cultura política, porque es un pueblo politizado, todos hablamos de política, pero no todos entendemos qué consecuencias tiene hacer determinados actos políticos, porque votar determinada cosa tiene consecuencias, no es que no la tiene. Yo me acuerdo en la campaña, decía, bueno, yo estoy cansado de esto, que se pudra. Bueno, el que se pudra, nos pudrimos todos, y nunca va a estar mejor una persona que vote este tipo de política, que vote el ajuste, que vote un ajuste. Bueno, la luz, en 6 meses aumentó el transporte, 600%, la luz, no sé cuánto, ya. Y aparte ya lo hemos vivido esto, pero aparte, lo hemos vivido periodos anteriores. Claro, pero Alejandro, además de todo eso, cuando te dicen no hay plata, es decirte a la gente, arreglate con lo que tengas, no me importa lo que aumento y tenés que pagar. Y yo siempre digo, si vos querés recaudar, lo que tenés que determinar es que la gente pueda pagar lo que vos le quieras cobrar, porque si no, va a ser muy pero muy difícil. No solamente no vas a poder recaudar, sino que vas a generar un conflicto, ¿no?, en la situación. Hoy por hoy estamos hablando del impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia, si menos en la Argentina. Ganancia puede tener una empresa, porque si hablamos que gran parte de la Argentina llega al 15 de cada mes y después se las tiene que arreglar como puede,
Bueno, y que hoy por hoy vos no quieras ganar más, porque si ganás más tenés que pagar ganancia y terminás ganando menos más allá del aumento, bueno, son Claro, cosas que el sentido común no las entiende. No sé cuál es el exacto. camino que te lleva a eso, pero el sentido común no las entiende. No, 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 el salario es una contraprestación por una prestación de fuerza de trabajo. Ujú. Entonces, como ganancia, vendría a funcionar como una compensación. Yo Sí. presto mi fuerza de trabajo, física o intelectual, y por esa prestación hay una compensación económica. Bueno, ganancia es cuando vos invertís, arriesgás y ganás o perdés. Claro. La ganancia, la contrapartida de la ganancia es la pérdida. Sí, En un trabajo no puede haber pérdida, porque es una compensación. sí. Entonces, bueno, pero se esfuerza todo el tiempo eso, y bueno, yo creo que, yo espero, este es mi deseo, que este apoyo que tienen algunas políticas en la Argentina cambien, porque la Argentina hemos tenido historia, tradición de otra manera de vivir. Yo creo que la Argentina ha tenido una tradición muy importante respecto del principio de la solidaridad entre los individuos, entre las personas, generando una comunidad, que en un momento fue comunidad organizada, y que desde un determinado tiempo para acá han venido desorganizando al pueblo argentino, desorganizando esa comunidad que estaba organizada, y quedándose con la riqueza, ¿no? En el mundo hay una concentración brutal, alarmante, de la economía, de la riqueza, en pocas manos. Ya una persona, la NASA mandó, la NASA, que es un organismo estatal estadounidense, no puede resolver lo que resolvió una única persona. Está por encima de organismos estatales estadounidenses, el país más importante del mundo, o con mayor economía. Ujú. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso es producto de la concentración de la riqueza. Y eso no trae más que miseria, pobreza. La pobreza en el mundo sigue aumentando, la desigualdad sigue aumentando. Bueno, tiene que haber un cambio, que por otra parte ese cambio se va a dar si hay liderazgo en ese sentido, y la verdad que yo en este momento no estoy viendo ese tipo de liderazgo para que haya otra manera de vivir en la Argentina. Hay dos maneras: el principio de la solidaridad o el principio del individualismo y del sálvese quien pueda. Alejandro, dos cuestiones. Bueno, votaron a Milei porque no quería que continuara lo que había, porque estaban Uh-huh. cansados, porque se veían cuestiones donde la verdad Sí, la sí, gente tenía mucha bronca. sí, sí, Escuchaba lo que decía que iba a hacer Milei, pero me parece que lo escuchabas en el significado, pero no en el significante, o sea, exacto. concretamente Sí, 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 sí. profundizar qué era lo que iba a hacer, y a partir de ahí, bueno, Milei, que para mí es como un panelista económico en el gobierno, porque Sí, políticamente el que maneja todo Guillermo Franco, y creo que sí, si no hubiese sido por Franco, bueno, la verdad, hoy por hoy no sé cuál sería la situación de sí, Milei con cierto autoritarismo. Hablar de sí, sí, libertad y decir que el que no piensa como vos es una rata, me parece que sí, no son maneras de conducir, porque vos, más allá de los conocimientos económicos, si sos presidente, políticamente tenés que gobernar. ¿Y cómo se gobierna? Con acuerdos. No hay absolutamente, otra manera, ¿no? En la Argentina totalmente. es muy complicado porque hay internas dentro del Frente por la Patria, en la Unión Cívica Radical, en el PRO, y así es muy, pero muy complicado. Dos preguntas. Cuando se habla que la inflación ya no interesa, la inflación ya pasó y tenemos recesión. Superávit, pero tenemos recesión. Me parece que lo más importante es la recepción, esa palabra que se pone con que bajó mucho la inflación, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, si hay superávit y hay recesión, es muy difícil. Pero totalmente, el superávit viene por el ajuste. Por ahora, el gobierno tiene cierto margen de ajuste. Va a llegar un momento que no lo va a tener más porque va a ser ya es un desastre, pero tiene cierto margen. El tema de la recesión, eso va más a mediano y largo plazo, porque recuperarse de la recesión es muy difícil. Va a tener que cada vez hacer ajustes más terribles para el pueblo argentino. Porque además hay muy pocos países en el mundo que tienen superávit, muy pocos países. Y no está mal tener superávit, pero ¿a qué costa? ¿Con qué costos?
sociales. Bueno, el problema es que quien está aplicando el ajuste no tiene a la sociedad en el centro o a la sociedad como la prioridad. No, tiene en el centro otras cuestiones que tienen que ver con, yo lo resumo en la transferencia de riquezas a los sectores concentrados, bueno, los lobbies empresarios, los fondos de inversión extranjeros, ¿no? Grandes empresas. Es más, yo le he escuchado decir al presidente que no está en desacuerdo con los monopolios. Pero ¿cómo que los monopolios no son malos? El capitalismo no admite los monopolios, porque el capitalismo es oferta y demanda. Tiene que haber muchos consumidores y muchos que ofertan. Eso es el capitalismo. Hay muchos, y en el medio, en el capitalismo, en el medio tiene que haber mucho flujo de información. Porque yo puedo decidir como consumidor si tengo información, si no tampoco se configura el capitalismo que tanto defienden. Bueno, no son capitalistas, son representantes de sectores que vienen a quedarse con la riqueza de la Argentina. Alejandro, disculpame lo extenso. La última, ¿van a movilizarse? Creo que hay algunos sectores de los gremios docentes que se van a movilizar, otros no. La Multicolor, por ejemplo, sí. La FEP también. ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos a movilizar. Hoy nosotros no estamos convocando a la movilización porque vamos a esperar a ver qué pasa con esto. Sí. Y si esto se aprueba, nosotros vamos a armar un plan de lucha que vamos a tratar de consensuarlo con todos los sindicatos, si no lo haremos de manera individual. Alejandro, gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos charlando si esta situación así lo amerita. Te mando un abrazo grandote. A disposición, gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, rechazan este proyecto de declaración a la educación como un servicio esencial y aprovechamos para tratar otros temas relacionados a la educación y cuestiones de este gobierno y la situación que se está viviendo.